Algo interesante porque no solo habla sobre la batalla de la guerra de Corea, pero hay algo importante que sí. Yo sé que esto tiene un enfoque íntimo y personal. Ujú. Entonces, ¿cómo es narrar una historia de guerra? Entrelazar crónica periodística y narrativa literaria. Wow, esa es la pregunta, ¿cómo es? Sí. Sí, bueno, eso es toda una historia porque yo no sé si tú sabes o ustedes saben que yo estudié doctorado en literatura y ahí parte de lo que uno estudia son las crónicas de Indias, ¿cierto? Casi como género literario. Entonces, y luego más adelante empiezas, también lees, no sé, los clásicos de la literatura latinoamericana, a Tomás Eloy Martínez, por ejemplo, con Santa Vita, donde él empieza como a mezclar lo que es la ficción y la realidad, ¿no? Habla de Vita, que tanto es mito, que tanto es realidad, y se empiezan a fundir como el género de lo periodístico con el género de lo ficcional, ¿no? Entonces, esta historia me llevó un poco al extremo, como a ver a ese límite, ¿no? Entre qué es, entre lo periodístico y lo novelesco o lo ficcional, ¿no? Como que empujó hacia allá la misma naturaleza de la historia, ¿no? Donde pues fueron hechos ocurridos hace muchísimo tiempo, donde muchos de los protagonistas están muertos, donde la memoria es esquiva e incluso está mediada por los traumas de la guerra, por la psicosis de guerra, pues por incluso por el silenciamiento, la autocensura, los códigos de silencio. Entonces, pues esto tenía como esa dificultad adicional, ¿no? Que es uno como periodista, pues incluso con los hechos recientes, tiene como esta tarea de tratar de ver, de ser lo más eh, como ¿cómo decirlo? Neutral o tratar de fiel a la realidad, buscar la verdad, ¿no? Y a veces se encuentra con que es difícil incluso encontrar una única verdad, que la verdad siempre está mediada por las perspectivas y por las distintas miradas y es la sumatoria de varias miradas, ¿no? Entonces aquí cuando te vas a un evento tan pasado, pues ocurre todo eso, ¿no? Empieza el relato a volverse como, como un relato más gris, donde no sabes qué es realidad y qué es ficción, ¿no? Qué es mito, qué es leyenda, qué realmente ocurrió, qué es rumor, qué es leyenda negra. Y en algún momento dado tuve como la primer envión del libro estuvo escrito como si fuera una ficción. Yo me tomé como el atrevimiento de tomarme la voz del hijo del niño de la Tula, John Carlos, y traté de escribir en primera persona cómo era este hijo tratando de entender quién fue su padre. Era una voz poderosa, esa voz en primera persona, pero después empecé a sentir que yo realmente estaba volviéndome una especie de titiritero de esa voz y no era verídico y decidí cómo volver a a la no ficción, al relato de, digamos, más de cronista y básicamente optar por reconocer mis propias limitaciones como periodista, decir, hasta aquí llego, hasta aquí puedo comprobar que esto ocurrió, hay estos relatos que son contradictorios, hay esto que es fruto más de mi imaginación y de la especulación, y termino utilizando una herramienta que digamos que no es como muy usual en el periodismo, pero que creo que deberíamos usarla como periodistas y como ciudadanos, que es la empatía y la capacidad de imaginar y de ponernos en el lugar de otros y decir, bueno, ¿cómo habría visto este niño la realidad desde una tula? ¿Cómo habría visto estos soldados esta situación? Y empezar un poco como desde la imaginación y la empatía, como rellenar ciertas lagunas del relato. La empatía, eso es un término muy difícil en el periodismo, muy difícil, sobre todo porque hay títulos amarillistas y todo lo que se maneja y es Pero yo muy creo que el amarillismo difícil. es falta de empatía. Yo, como periodista, yo siempre he tratado de, claro, esto depende del tipo de historia que estás contando, pero siempre trato de pensar, bueno, cuando la persona que lea yo me atrevo a contar la historia de otro, cuando esta persona lea su historia, ¿cómo se va a sentir tratada? Va a sentir que hay una cantidad de estereotipos, clichés. Entonces ahí hay una especie incluso de empatía por el sujeto que es contado, ¿no? Y, y a veces uno pasa rápido por los hechos o por los datos y no hace ese ejercicio de decir, venga,
¿qué habría pasado? O sea, si hubiera estado en ese lugar, digamos que el volcán de Armero, ¿no? Y estoy ahí, trate de imaginarse un poco usted ahí. Y si usted hace ese ejercicio, puede hacer preguntas incluso más interesantes y puede llegar más, acercarse un poco más a una verdad, entre comillas, ¿no? Entonces me parece que es importante utilizarla así. Es muy importante. Por ejemplo, en el libro habla sobre dos líneas, salvar y arrebatar. Puede ser esto, no sé, puede Claro. decirse como un acto de rescate, como también forma de desarraigo, como perder como el origen. Es que puede ser todas las anteriores. O sea, básicamente y depende un poco de la mirada y todo, ¿no? Entonces, y en general, yo como periodista cronista, y me gusta mucho el género de la crónica por eso, porque uno no tiene que tomar o hacer un juicio y digamos, establecer una verdad última, ¿no? Uno básicamente cuenta una sucesión de hechos y de perspectivas y deja que el mismo lector pueda sacar su conclusión y decir, yo creo que esto fue más un robo que un rescate o lo que sea. Y uno ve que, pues, que según la mirada de cada uno, se pudo tratar de lo uno o de lo otro, ¿no? Algunos de los veteranos dicen, sí, nos robamos al niño, ¿no? Pues pero en el fondo no tenían una mala intención o sí la tenían. Bueno, es difícil establecer eso. Eh, yo ahí en el libro en algún momento hablo como de una metáfora, una alegoría que creo que es de la India, donde comparan la realidad con un elefante. Entonces es interesante porque es un elefante que muchos ciegos tocan en partes distintas. Entonces uno lo tocan en la cola, otros en las orejas, en la trompa, y cada uno describe ese elefante de una manera diferente. Lo que describe es en parte cierto, pero no es la totalidad de la realidad. Entonces cada uno tiene como su pieza de la realidad y su mirada, y es la totalidad de todas esas miradas las que se puede acercar a describir esa realidad, la totalidad del elefante, pero ninguno realmente lo puede describir del todo, ¿no? Entonces aquí, pues en todo relato periodístico hay algo de eso, y en este un poco más, pues va llevado al extremo, ¿no? Por lo que hablábamos antes. Hay una parte del libro que me pareció pues interesante que dice que los soldados pueden ser ejecutores a causa de la violencia de la guerra. ¿Hasta qué punto los soldados pueden ser víctimas? Claro, ahí es donde de nuevo es que nada es blanco y negro, ¿no? Y es donde es interesante la literatura logra hacer lo que a veces el periodismo eh, rápido y efectista, eh, y digamos partidista no hace, ¿no? Toma partido y dice blanco o negro, ¿no? La buena literatura busca matices, ¿no? Las cosas pueden ser y no ser al tiempo, hay como gradaciones, ¿no? Entonces, eh, pues en este caso, y lo mismo en el conflicto armado colombiano y en tantas otras cosas, a veces las situaciones de víctima y de victimario pueden confluir en una misma persona, ¿no? Se pueden dar, ¿no? Muchas veces vimos o en el conflicto armado como un victimario primero fue víctima y después termina metido en una guerra y puede ser víctima de sí mismo, víctima de los grupos en los que lo están sometiendo como a un comportamiento masivo, como de masa, y victimario a la vez, ¿no? Entonces se pueden dar esas condiciones de manera paralela. Y aquí creo que pues termina ocurriendo algo de eso, ¿no? Estos soldados en algunos momentos pueden ser victimarios, pero en una gran medida son víctimas también de un juego de poder que está mucho más allá de ellos, ¿no? Dos preguntas interesantes, Andrés. ¿Por qué no se ha hecho, primero, por qué no se ha hecho una película respecto a ello en Colombia? Porque tiene que ser, yo digo que el título para mí sería Los demonios de la trinchera, ¿no? Puede No, está decirse. bueno. Sí. Pero también hay otra parte, es que como lo cuentan, bueno, lo cuentan ya las personas adultas, entonces ya es más distinto, los veteranos. Pero, ¿crees que cambiaría un poco más la perspectiva o endulzar si la cuenta un niño? Y, o sea, cuando yo vi esta historia pensé inmediatamente en un referente que era el de La vida es bella, ¿no? Y de todas las críticas que le han hecho a la vida es bella. Entonces, o sea, estamos hablando del holocausto y de pronto podemos mirarlo desde la vida, desde la mirada de un niño inocente y al final como hay un final feliz. Entonces como que el espectador se queda con la idea de que, bueno, pues al final
del cuento, pues podemos irnos tranquilos a la casa y suspirar, porque pues si le ponemos buena actitud hasta el holocausto puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces, en el cine hay un problema y es básicamente incluso del negocio del cine, ¿no? Que a la gente le dicen, mire, si usted quiere que la taquilla sea buena, trate de que el final sea feliz y así el público se va con una sonrisa y entonces le recomienda la película de al lado. Entonces como que ahí está como este incentivo para romantizar las cosas y endulzarlas, ¿no? Y entonces yo en el libro pues no hice eso porque el libro pues cuenta lo más oscuro de la guerra, lo más oscuro del regreso de la guerra, lo que ocurre después con los soldados cuando quedan un poco a la merced del abandono y tienen que buscarse qué hacer, cómo sobrevivir, y ahí se cuentan cosas pues que son bastante oscuras y que en una película de pronto no serían muy taquilleras. En, pues la película incluso me han hablado de hacerla, ¿no? O sea, hay gente interesada y todo, y ha habido este tipo de reflexiones, ¿no? ¿Hasta dónde contamos, qué no contamos, cuál debe ser el final? Y debe ser un final feliz. ¿Es una historia épica o no es una historia épica? ¿Es una tragedia? Bueno, sí, esa tarea ya de quien quiera hacer la película, ya veremos. Que no omitan la parte de los machetes, porque eso es lo más vital que puedas haber en la historia. Pero bueno, solo digo. Hay algo interesante y es que cómo una persona puede regresar a casa. Es que explican todo sobre las orillas, con dos orillas. Yo estoy escribiendo por ahí otra cosa ahí que se llama Nadie regresa a casa, ¿no? Creo que nunca hay regreso, o sea, nunca puedes regresar a ningún lado. Por un lado, uno ya no es el mismo, uno va cambiando y los lugares tampoco vuelven a ser los mismos, ¿no? Entonces, eso como a nivel filosófico, pero ya a nivel pragmático, cuando te has ido de casa a los 8 años, has dejado tu lengua, tu tierra, tu familia y te has ido al otro lado del mundo, pues regresar, o sea, hay regreso después de eso. Es difícil, ¿no? Una parte de ti puede que regrese pero no del todo, ¿no? Creo que ahí se da un poco esto pues de incluso la literatura universal, ¿no? Del Ulises, de la gente tratando de regresar a su Ítaca o a su hogar y nunca va a poder regresar o regresar a la infancia. Hay esta especie de nostalgia por lo perdido que siempre, pues, yo soy un poco en eso medio como zen, ¿no? Todo fluye en un fluir constante y en el fondo se repite, ¿no? Entonces hay un eterno regreso, pero no hay regreso. De nuevo volvemos a estas paradojas, ¿no? Bueno, hace tanto que Colombia ayudó a Corea en este tema de la guerra, entonces trajo beneficios, pero también trae algunos contras respecto a ello. Pero ojalá no haya nunca más guerra respecto a ese tema como lo fue aquella vez, pero estamos luchando por el tema del conflicto armado en nuestro país. Pero, ¿qué responsabilidad tiene un país como Colombia si se llegaría a involucrar en una guerra ajena, a como lo hizo el protagonista? O sea, ¿cómo sería la perspectiva ya en un futuro que se involucre nuevamente en algo? Pues que, por ejemplo, yo soy muy neutral cuando se habla, por ejemplo, colombianos que van y eh, obviamente trabajan en Ucrania o para Rusia, pero muchos son en Ucrania, ¿no? Como mercenarios, sí, sí. Exacto. Sí. ¿Qué opina? O sea, ¿qué consecuencia trae consigo si Colombia vuelve a involucrarse en una guerra en un futuro? A como lo hizo el protagonista. Bueno, pues por un lado están, sí, las consecuencias geopolíticas para el país como país, y por otro lado están las consecuencias para cada una de las personas de carne y hueso que terminan involucradas en esas guerras, ¿no? Desde el punto de vista humano, pues las guerras pues dejan desastres, ¿no? Y la historia pues lo muestra como a nivel muy íntimo, como hablábamos al comienzo, de
cómo destruye una familia, destruye la psiquis de los que participan ahí, quedan con estos traumas de guerra para siempre. El trauma del abandono de este niño, pues lo persiguió hasta la tumba, básicamente. Entonces, pues en la guerra, y eso es una frase que a mí me gusta de Stalin, no ocurre, Stalin decía que una muerte es una tragedia, 1 millón son una estadística, ¿no? Aquí termina ocurriendo 1 millón de muertes o miles de muertos que terminan volviéndose una estadística, pero que en el fondo son una tragedia multiplicada por 1.000 o por 1 millón o por... entonces pues no dejan en esas personas pues nada bueno. Ahora, yo soy absolutamente pacifista y trato de evitar la guerra a todo dar, pero en algunos momentos hay guerras justas y que si no sean esas guerras pueden llegar a ocurrir cosas peores, ¿no? Entonces tampoco es blanco y negro, ¿no? A veces hay que pelear ciertas guerras. Si no hubiéramos peleado contra los nazis en su momento, pues en qué estaría el mundo, ¿no? Eh, es, es un tema que no tengo la respuesta. No te preocupes, o sea, solo sentía curiosidad, pero sí, el libro lo explica mucho respecto a ello. Ahora, un lado positivo, Andrés, que es el tema de las identidades, ya que, por ejemplo, en Colombia no se necesita, por ejemplo, pues, entrar así tanto requisito y protocolo para Corea del Sur. Entonces, ¿cómo impactaría la identidad que hay entre crecer entre dos culturas? Puede decirse que se quieren, que son parceros como Corea y Colombia. Sí, no, es curioso, ¿no? Porque volvemos como a lo de las orillas y tal. Los soldados vuelven a Colombia y en Colombia pues no fueron muy bien recibidos, sobre todo después de que hubo como también un escándalo por el, digamos, por la masacre de ciertos estudiantes, de un buen número de estudiantes en la Universidad Nacional en unas protestas por parte del Batallón Colombia. Entonces eso les generó como una mala reputación. Además del, pues digamos, del abandono estatal que se ha dado con estos soldados de esta guerra y que se ha dado con varios soldados de los muchos conflictos que hemos tenido en Colombia, ¿no? Pero ellos van a Corea y los reciben como héroes, ¿no? Les ponen edecanes, la gente pues les da las gracias porque sienten que gracias a gente como ellos, pues ellos no están viviendo bajo una tiranía como la que vive Corea del Norte, ¿no? Entonces hay un sentimiento de gratitud. El gobierno de Corea también siempre ha agradecido al gobierno de Colombia su participación pues en esa guerra. Le dio una donación para crear un centro de rehabilitación de combatientes tremendo en Bogotá. Ayudó durante la pandemia con una cantidad de temas de vacunas y cosas así. Entonces, pues hay gratitud, ¿no? Luego, por ejemplo, en el caso de Jung y de su papá, pues ellos, el tema de la identidad es curiosísimo porque pues él ya, Carlos Arturo, pues ya tiene nombre occidental, nombre colombiano, papá colombiano, pero él sigue viéndose como un coreano y la gente lo termina tratando como un extranjero en Colombia. Y cuando él regresa a su tierra, también es un extranjero en la otra tierra. Y entonces se termina ocurriendo estos fenómenos de la migración, que es que uno termina no siendo de aquí ni de allá y que termina con una identidad un poco dividida, ¿no? Lo mismo le pasó a los hijos que por el simple hecho de tener los ojos rasgados los llamaban los coreanitos, ¿no? Entonces, eh, como que ya había como este señalamiento y tal. Eh, pero son los coreanitos, pero no tienen pasaporte para ir a Corea, ¿no? Y tienen la sangre, pero no pueden ir a Corea. Entonces tampoco tienen ni siquiera los derechos eh, que tendría un verdadero, pues que es un verdadero coreano también, me pregunto yo, bueno, en fin. Luego Carlos Arturo se casa con una boyacense y alguien me decía, no, pero es que Carlos Arturo
parece boyacense, ¿no? Entonces como que se identificara en la boyacense, y pues uno piensa en estas teorías del hombre, de dónde viene, entonces esto de que caminaron por no sé dónde, entonces uno dice, bueno, pronto están emparentados los coreanos y los boyacenses de una u otra manera, ¿no? Pero como los rasgos físicos también terminan como marcando mucho la manera en que los otros lo ven, ¿no? Y cómo lo identifican y cómo le construyen esa identidad desde la mirada como ajena, ¿no? Eh, sí, en el libro pues se da eso, ¿no? Una identidad también rota por la misma división de las dos Coreas, y siempre en conflicto, ¿no? Hay algo importante que toca el libro, Andrés, es que, bueno, para muchos en la guerra sí o sí se plantea la locura respecto al tema del estrés postraumático Ujú. y todo este concepto. Entonces, es muy difícil esta pregunta, pero la voy a hacer. Pero, Hágalo. ¿la locura forma parte de una defensa o estrategia? Y ahí me lleva usted a mi tesis del doctorado. Yo hice una tesis Uy, sobre el humor y la violencia en el conflicto armado, pues sobre todo en Colombia, ¿no? A partir de las revoluciones y hasta después de toda la violencia que hubo pues, con las guerrillas, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y yo hablaba un poco sobre el humor como una herramienta para uno evadirse pues, como de resistir el trauma y la violencia, ¿no? Entonces, básicamente uno al principio se ríe de lo terrible que le está pasando, como para, por un lado, no tener empatía, porque si siente demasiado, como que no va a poder seguir adelante. Entonces de alguna manera tiene que ponerle una anestesia al corazón para seguir viviendo, ¿no? Y reírse de esa tragedia para seguir adelante. Pero al tiempo termina un anestesiado y termina perpetuando la violencia, ¿no? Porque se evade y no corrige las cosas que tiene que corregir. Uno de pronto no cierra el duelo, no llora a los muertos, y termina esa risa convertida como una especie de eterno carnaval macabro, una risa macabra que ya se vuelve violenta y se vuelve casi que enloquecida, ¿no? Entonces pienso en los soldados y en la locura, y y es interesante, no lo había pensado en si es una forma de escape donde la misma psiquis como que trata de refugiarse de lo que está viendo, tratando como de disociarse, ¿no? Entre lo que tengo que hacer y lo que soy y esta identidad, entonces como que trato de, de pensar que soy otro, ¿no? Y se disocia uno el que ejecuta sus actos bárbaros, y el otro que va, en este caso, pues a cuidar a un niño, ¿no? Y termina uno, digamos, teniendo casi que dos identidades en paralelo, ¿no? Y después, si no sabe qué ocurrió, qué no ocurrió, se lo niega a sí mismo. Tiene el problema de que no quiere volver al hecho traumático, y termina en esta especie como sí, lo que hablabas tú el estrés postraumático, ¿no? Que vuelves al hecho, pero no lo logras resolver del todo, ¿no? La locura entonces es saber no haber podido tampoco cerrar esa herida, ¿no? Que es lo que le pasa a sus combatientes, y nos pasa a nosotros como país también, que ha sido sujeto de tanta violencia, ¿no? Que no logramos del todo curar esos traumas que fuimos aplazando, de pronto incluso riéndonos de los traumas y tirándolos y no llorándolos, y seguimos enfermos, ¿no? Seguimos un poco anestesiados, sin la empatía de la que hablábamos, sin capacidad de perdonarnos, sin capacidad de perdonar al otro, sin capacidad de seguir adelante, ¿no? La guerra es la peor forma de locura, tal vez, ¿no? sí. Sí. Bueno, yo puedo decirte de que la historia te hizo confrontar pues la propia visión del conflicto y la identidad. Eso está más que claro en el libro. Pero lo que yo sí quisiera, por ejemplo, que muchos desean explorar es que si con este libro el reconstruiste todo el pasado, pero no se toca, o sea, ahí se queda para que la gente no pueda desmenuzar, sino, o sea, construiste a través del el niño de la tula todo el pasado a estos protagonistas de la guerra. ¿Tú qué dices?
No, pues, o sea, el libro se terminó de escribir y se publicó y a veces uno piensa en los grandes hombres de la historia que son Jesucristo, Sócrates, que no dejaron escrito nada, ¿no? De alguna manera no querían que nada quedara escrito en piedra, ¿no? Y tenía la sabiduría de saber que eh, pues que las cosas fluyen, ¿no? Y que uno no debería fijar nada en piedra, ¿no? Entonces yo pues, terminé publicando el libro porque sentía que tenía una deuda con esta historia y tenía que quitarme esta obsesión de encima. Pero no significa que sienta que la historia ya está contada y que hay un punto final y que hay una verdad final. No, todo lo contrario. Siento que el libro sigue siendo como una especie de puerta de entrada a ese pasado que no logra definitivamente describir ese gran elefante, sino se quedan unos cuantos pelitos de la trompa de algún lugar y que invita al lector a tratar de seguir imaginando lo que pudo haber ocurrido, tanto con la mamá del niño de la tula como con el papá adoptivo que tuvo, con Aureliano. Quedan muchas lagunas ahí que yo no logro reconstruir ni logro imaginar que, pues que quedan como a disposición del lector, ¿no? O del lector que quiera o imaginar o el lector más juicioso que quiera ir a investigar. Em, sí, entonces pues espero leer El Niño de la Tula 2 o como quieran ponerlo Por con, favor. con el que quiera llenar más lagunas de las que yo, pues que yo dejé ahí, pues o que el libro dejó ahí, ¿eh? Que ya ni siquiera soy yo. Carlos Arturo del Ejército, ¿no? Este personaje logró humanizar la guerra. Yo creo que sí, ¿sabes? Por lo menos, no sé si la guerra, pero sí a los soldados que tuvieron relación con él. Y esa es una hipótesis, es también fruto un poco como de la imaginación y la empatía. Siento que estos soldados se van a enfrentar esta guerra de la que no conocen mucho, que no entienden a nivel político, no saben ni quién es Stalin, qué es el comunismo, como que van allá y empiezan a encontrarse con los chinos en una cosa pues monstruosa, en la que ellos terminan haciendo cosas monstruosas y yo siento que el cariño que le toman a este niño viene un poco de reencontrarse con ellos mismos, con su propia infancia, con su propia historia y y es como un acto como de recuperar esa inocencia perdida, esa humanidad y decir, ah, bueno, de pronto este niño recuerda que somos seres humanos, no somos monstruos, no somos máquinas de matar y que podemos cuidar en vez de destruir, ¿no? Entonces, mi teoría es que sí, que no lo robaron, que trataron fue de cuidarlo, de protegerlo y que en el fondo ese fue su gran triunfo, ¿no? Después de haber perdido la batalla de Montecalvo, de haber perdido vidas y amigos y de haber perdido la cabeza, en el fondo lo que les quedó fue como el consuelo de haber intentado rescatar a este niño, así lo hubieran condenado a otro tipo de problemas como los que hablamos del desarraigo, del abandono, del trauma de vivir por fuera, de la identidad dividida, bueno, en fin. Pero creo que él sí logró humanizar a estos personajes. O sea que ahí se construyó el enfoque íntimo. Bien, buenísimo. Por último, Andrés, ¿cómo define este libro, El Niño de la Tula, y tu trabajo como periodista en una palabra? O sea, ¿cómo defino el libro? A ver, ¿cómo es la pregunta? Parámela de nuevo. ¿Cómo defines en una palabra tu trabajo como periodista y el libro? ¿Una sola palabra? Uy, me la pusiste difícil, una sola palabra. Bonita. Sí, pues es que no estoy, pienso en varias, ¿no? Y estoy aquí como si estuviera con el psiquiatra, ¿no? Con el psicoanalista. A veces pienso en inocencia, pienso en fracaso, pienso en empatía, pienso en rehumanizar. O sea, el libro de la historia
¿Ese libro que me quieres que defina en una sola palabra? Y tu trabajo como periodista también. Ah, bueno, digamos que yo siempre lo he visto como una, el periodismo como, pues, un acto quijotesco en el fondo, ¿no? O sea, creo que es otra forma de locura, ¿no? De tratar de cambiar el mundo con palabras, con historias y eh, es un fracasar una y otra vez tratando de cambiar un mundo que se resiste a cambiar. Pero bueno, lo seguimos haciendo, lo seguimos intentando para fracasar mejor una y otra vez. Que podría volver a intentarse Yo lo, escribir y volver a fracasar y así muchas veces. yo lo haría como territorio. Territorio, bueno, está bueno. Sí. Sí, porque Territorio, límite, sí es. Mira, incluso el libro se iba a llamar Paralelo 38, que marca un poco lo del territorio, ¿no? Que es como estas divisiones territoriales, sí nos marcan a nivel pues, político, buen título. íntimo, sí, ese iba a ser el título, pero la editorial me lo cambió. Sí, Es más bueno profundo. que, o sea, cualquiera que ve esto dice, uy, interesante, y lo ve. O Y el otro es sea, muy el poético. niño de la tula, o sea, ¿qué simboliza la tula? Sí, no, es que tú te pones en el lugar del niño, imagínate, uno metido en un barco entre una tula sin ver nada, huyendo todos los ruidos y los gringos, los soldados y la cosa, y me van a descubrir. O sea, el miedo que uno puede sentir, ¿no? Y pues la tula tiene toda esta connotación como del vientre, o sea, como estar metido de nuevo en el vientre materno y pues salir de ahí, ¿no? Y salir a un nuevo mundo. A mí me parece que es brutal, ¿no? Yo todavía siento que fracasé en mi intento de No, contar no, esto, no, y lo pero hiciste bueno, bien, lo hiciste bien. lo intenté. Eso lo tienes que explicar en la fiesta de librería o bueno, en las que vas a estar muchísimas. Bueno, por último, este es tu espacio para que digas redes sociales, invita a la gente a seguir El Niño de la Tula y, por supuesto, dónde la pueden adquirir. Sí, ¿no? Pues los invito a leer El Niño de la Tula, a leerlo, a releerlo, a disfrutarlo. Es un libro que es fácil de leer, que digamos que creo que te engancha y te mete en este viaje y de ahí vuelta a Corea. Y lo pueden conseguir en cualquier librería que esté cerca de ustedes. También lo pueden conseguir en Kindle, en Amazon. Pero ojalá apoyar mejor a las librerías que del barrio. Y se lo pueden regalar a un buen amigo, una buena amiga. Eh, Siempre es bueno regalar libros. Y me parece incluso al profesor de historia también. Él dice que este libro es bueno para los veteranos, así que sí, cómprenlo. Ok, perfecto. Andrés, muchas gracias. Gracias a No, a la ti, Editorial Planeta por la oportunidad y bueno, mucho éxito y bendiciones. aquí seguimos conectados para seguir contándola, como decía nuestro amigo Claro que Gabo. sí. En la segunda parte o en las que vienen libros más, bienvenido siempre. Bueno, yo nada, luego te leo a ti. Con mucho Chao. gusto. Chao, chao. Bye.